¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Bienvenidos a la clase 1 del módulo 1, submódulo 1. Soy el ingeniero Luis Ángel Aldívar Pérez y soy el docente que les impartirá esta asignatura. ¿Vale? El submódulo se llama Realiza circuitos eléctricos y electrónicos para sistemas de control. Así se llama el submódulo. En algunos otros lugares, por el mismo contenido, lo encontraremos como electrónica analógica. El día de hoy vamos a ver en esta clase 1 por los conceptos básicos de la electrónica y de la electricidad como tal. Me refiero a ver el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Vale? Son tres conceptos que van de la mano, pero que generan a veces alguna confusión por no saber diferenciar entre lo que es voltaje, entre lo que es corriente y a su vez lo que es resistencia. Entonces vamos a verlo más a detalle, ¿vale? Primero vamos a ver lo que es voltaje. La definición técnica de qué es voltaje, que también se le conoce como tensión o carga, se define como la cantidad de voltios que actúan en un aparato o en un sistema eléctrico, ¿vale? No es otra cosa que la magnitud física que un circuito eléctrico impulsa los electrones a lo largo de un conductor, es decir, conduce la energía eléctrica con mayor o menor potencia. Imaginen que tenemos un cable de electricidad y que dentro de este cable pues van viajando varios electrones, ¿vale? A este cable se le conoce como conductor, que es el que conduce la electricidad de un lado a otro, en este caso específicamente al voltaje. Y el voltaje pues básicamente es la fuerza que necesitan dichos electrones para poder desplazarse sobre el conductor, en este caso pues el cable. La unidad en la que se mide el voltaje son los volts y se representa con la letra V, ¿vale? V mayúscula. Entonces ahí está la definición técnica de lo que viene siendo el voltaje, ¿vale? Luego hay que tener en cuenta dos cosas. Existen actualmente dos tipos de voltaje, el voltaje alterno y el voltaje directo. Tal vez estos términos les suenen, voltaje alterno, voltaje directo, pero a veces tenemos el error de confundir uno del otro, ¿vale? Entonces vamos a entender por qué estos dos tipos de voltaje se ocupan actualmente en nuestro hogar, en su celular, en su computadora, en su estéreo, en su tele, en diferentes aparatos, pero algunos ocupan voltaje alterno y algunos ocupan voltaje directo. Vamos a tratar de entender qué es uno y qué es otro. El voltaje directo, pues la definición nos dice que este tipo de voltaje es el que existen los que tienen, dos polos, un positivo o uno negativo. Es decir, este tipo de voltaje directo es su principal característica a diferencia del voltaje alterno. El voltaje directo tiene un positivo y un negativo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues en las pilas, en las baterías. Si ustedes toman una pila de las normales, de las AA, o una batería de algún celular, de algún carrito que tengan, se darán cuenta que en las pilas tiene marcado un más, que hace referencia al signo positivo de la batería, y un menos, que hace referencia al signo negativo de la batería. Este tipo de voltaje se abrevia como DC, ¿vale? Hace referencia a voltaje directo. Y gráficamente se representa con una línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Esta gráfica va en función del tiempo. Este voltaje quiere decir que se mantiene en función del tiempo. Que si tu pila es de 3 volts, siempre va a dar 3 volts hasta que se acabe, ¿no? Pero es un voltaje constante, ¿vale? Y otro dato muy curioso de este voltaje directo es que no da toques. Ustedes pueden agarrar 5 volts, 10 volts, 12 volts en voltaje directo, en DC, y no les dará toques, ¿vale? Habrá quien me diga ahorita, es que yo me puse una pila en la lengua y me dio toques. Bueno, pero pues es que la lengua es un lugar muy sensible. Es una forma incluso muy común y vaga de comprobar si una pila todavía tiene voltaje. No lo recomiendo, no lo hagan, aparte es tóxico. Pero bueno, en general este tipo de voltaje no da toques, no se siente. Lo puedes tocar con toda tranquilidad y no se siente. Les decía, por ejemplo, aquí tenemos el clásico ejemplo del voltaje directo de alguna batería, donde tenemos el símbolo de más y el símbolo de menos, haciendo referencia que uno es positivo y el otro es negativo. Por lo regular en el voltaje directo, el voltaje positivo siempre es en color rojo y el voltaje negativo es en color azul o en color negro, ¿vale? Esto es en voltaje directo y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de dónde encontrar este tipo de voltaje. Es decir, que hay aparatos que tú ocupas que utilizan voltaje directo, ¿como cuáles? Pues por ejemplo, tu celular se alimenta de una pila, que esta pila funciona o emite voltaje directo. Tu computadora también tiene una pila. Es decir, todos los aparatos eléctricos que tengan una pila, la cual dicha pila se recarga, ese voltaje es directo,
¿vale? Ahora vamos, bueno, aquí están unos ejemplos de algunos aparatos que ocupan voltaje directo, ¿vale? Que tenemos un celular, una tablet, una computadora, un carrito. Tenemos ahora el voltaje alterno. El voltaje alterno, la definición nos dice que es en la que existen dos polos y estos cambian de ser positivos o negativos alternadamente, o en sencillas palabras, alternan su polaridad. Su polaridad es lo que referimos nosotros como el positivo y el negativo. Se llama alterno precisamente por eso, porque el voltaje alterno, a diferencia del directo, este no tiene polaridad, es decir, no tiene un positivo y no tiene un negativo. En teoría sí lo tienen, pero lo van alternando y lo alternan tan rápido que no podemos predecir cuándo es positivo y cuándo es negativo. Imaginen que tienen una pila y que de repente el positivo, el más de la pila, de repente se hace menos, luego se hace más, luego se hace menos. Entonces, esto es lo que le pasa al voltaje alterno. Alterna su polaridad. No sabes cuándo es positivo y no sabes cuándo es negativo. También tenemos aquí el dato que la corriente alterna de 60 Hz, que es la que tenemos en nuestra casa, casi todo mundo, también tiene un voltaje de un cambio de sentido 120 veces por segundo. Entonces es por eso que estos 120 veces por segundo que cambia de positivo a negativo, pues no los percibimos y pues es muy complicado saber cuándo es positivo y cuándo es negativo, ¿vale? El voltaje alterno se abrevia con la letra AC mayúscula. Y tengan mucho cuidado, este es el tipo de voltaje que sí da toques. Cuando ustedes, si por accidente se han llegado a electrocutar, y han sentido pues sí, el toque como tal en alguna parte de su cuerpo, pues se trataba de voltaje alterno. Este tipo de voltaje hay que tener muchísimo cuidado, es el que se encuentra en tu casa, en las clavijas de luz que tengas en tu casa es donde está el voltaje alterno, y este sí da toques. Y pues como dato, en su representación en una gráfica pues se ve como una curva que sube y que baja, haciendo alusión pues que es el voltaje alterno, es cuando va alternando de positivo a negativo, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo de la clavija de luz. En nuestra casa tenemos alimentaciones de luz, las cuales proveen una alimentación de 127 volts en alterna a 60 Hz. El voltaje que tenemos en alterno es 127 y créanme que 127 volts en alterno es mucho. Por eso de repente cuando no se tiene un buen control de este tipo de voltaje suceden accidentes y accidentes muy graves, y es por eso que hay que tener muchísima precaución cuando se trata de utilizar voltaje alterno, ¿vale? Repito, ¿dónde se encuentra? Pues en las clavijas de luz de su casa. Todas las casas, no importa en dónde vivan, tienen la misma cantidad, 127 volts. Obviamente hay lugares como empresas que demandan más voltaje, pero bueno, en una casa normal y promedio tenemos esa alimentación. Y a su vez, pues esta alimentación viene de los postes de la luz que encontramos en las calles, que es la que provee de energía eléctrica a su hogar. ¿Qué aparatos funcionan con voltaje alterno? Pues una licuadora, un microondas, una lavadora, una bomba, un taladro, en este caso pues un estéreo, su tele y bueno, otros aparatos eléctricos. ¿Cómo saber cuáles son los aparatos eléctricos que funcionan con voltaje alterno? Pues son los que se conectan a la clavija de la luz. Todo aparato que tenga una clavija hacia la luz y que funcione conectándolos a la luz, pues son de voltaje alterno. Y bueno, pues ¿cómo me puedo electrocutar? Pues es muy sencillo. O sea, ¿cómo me puedo dar toques? Pues es muy fácil. Si agarras el positivo y el negativo de voltaje alterno, pues te dará toques, ¿vale? Así de simple. Si agarras un extremo nada más, pues no te dará toques. Nada más que aquí hay que tener un concepto muy claro. Este concepto muy extraño que de repente, no sé si les ha pasado que les da toques alguna vez y de repente pues alguien les dice, no, pero ¿por qué me dio toques? No, pues porque estabas haciendo tierra. Es un término muy común que de repente a veces ni saben qué es estar haciendo tierra, pero se dice que te da toques por estar haciendo tierra. Y vamos a ver ese concepto también, de qué es hacer tierra, ¿no? Básicamente. Y pues básicamente hacer tierra pues es tocar un extremo de un cable, en este caso alterno, no importa cuál de los dos, o de los tres, porque el alterno maneja tres cables, pero bueno, con que toques uno y estar parada sobre una superficie. Me refiero a estar parada sobre el piso, básicamente. El piso, ahorita lo vamos a ver el por qué, pero ese es el término que se le acuñe cuando estás haciendo tierra. Aquí es la explicación del por qué, por ejemplo,
Cuando ustedes de repente ven un pajarito volando y que de repente se posa sobre un cable de luz, ¿por qué ese pajarito no le da toques? Pues porque él no está haciendo tierra, los dos pies los tiene sobre el mismo cable. Si tuviera un pie en un cable y el otro pie tocando el piso, que digo, eso es imposible, porque pues no son tan grandes sus pies, pero si supongamos que fuera el caso, pues ahí sí está haciendo tierra y en consecuencia se electrocutaría. Y bueno, ¿cuál es el voltaje alterno versus el voltaje directo? Pues realmente los dos son buenos, los dos se ocupan actualmente. Y pues la única temática que se manejan pues es para qué lo quieres utilizar, ¿no? Los dos son aplicables para diferentes dispositivos eléctricos. Y bueno, vamos a ver lo que es hacer tierra, este famoso concepto. Pues básicamente es que el planeta Tierra, como planeta como tal, tiene un núcleo y tiene una carga. El planeta Tierra tiene una carga negativa, ¿vale? Y cuando ustedes tocan un cable en el cielo, en este caso pues un poste de luz, por ejemplo, el simple hecho de que ustedes están parados sobre la superficie de la Tierra, o sea, en cualquier punto del planeta, pues su cuerpo en automático se carga de forma negativa, una carga negativa, y lo único que le falta al cuerpo para electrocutarse pues es una carga positiva. Entonces cuando ustedes tocan un cable de alterna, como el alterno va variando de positivo a negativo, como lo habíamos visto hace ratito, pues en el momento que ustedes tocan un cable y están parados sobre la superficie de la Tierra, pues en ese momento el circuito se cierra, positivo y negativo, y generando pues un cortocircuito y a su vez dándoles toques a ustedes, ¿vale? Recuerden, y esta es otra explicación del por qué también a su vez, ahorita lo vamos a ver más adelante, por qué los truenos, cuando en este caso pues se genera una lluvia y hay rayos, por qué se iluminan y por qué se escuchan así de feo. También es por lo mismo, ¿vale? Porque hace tierra. Y bueno, pues también dentro de los términos de hacer tierra tenemos un fenómeno que es muy conocido. Tenemos de repente clavijas de luz que tienen dos espacios para poderse conectar al enchufe, y hay unas clavijas de algunos aparatos eléctricos que tienen tres. De repente es muy común ver que los que tienen tres, que en este caso los de abajo son los normales y el de arriba es el tierra, compramos este aparatito de color naranja que se ve aquí y es como un adaptador. Lo que hace es meter los tres y tenemos de una salida de dos, y de repente funciona. Tú lo conectas a la luz y omites el tercero del de arriba y funciona. La pregunta es entonces, ¿para qué está ese tercero? Si poniéndole el adaptador de todos modos entran dos y funciona. Bueno, pues ese tercero es el de la Tierra, y ese tercero que está ahí, que es el de la Tierra, se recomienda que si vas a utilizar un adaptador como es el de color anaranjado, si se dan cuenta arribita tenemos en este caso pues como este aro, este anillito. Ese se tiene que conectar físicamente a un circuito que vaya a tierra, pero nadie lo hace, incluso lo arrancan, se lo quitan. Y el aparato eléctrico pues sí funciona. Entonces, ¿para qué está ese tercero de tierra? Bueno, pues algunos aparatos eléctricos, no sé si les ha pasado que de repente se acercan y lo tocan, como una lavadora por ejemplo, está funcionando, de repente te acercas y lo tocas, o un refri, y te da un toque al momento de hacer contacto con ese aparato eléctrico. Y si te da un toque, el motivo es porque ese tercer orificio que estás anulando, el de tierra, no lo estás ocupando. Algunos aparatos eléctricos están hechos de metal y de plástico. El plástico, como bien saben, no conduce electricidad, pero el metal sí. Entonces, cuando de repente lo tocas en la parte metálica, es cuando te da el toque. Y esto es por el campo magnético y la estática que genera el circuito al funcionar dicho aparato. Lo que genera que se genere una carga que cuando tú tocas es cuando te da el toque. Es por eso que siempre se recomienda tener una instalación que incluya la tierra dentro de sus enchufes a la pared para evitar estas situaciones, ¿vale? Y bueno, aquí está una explicación del voltaje alterno que les decía. La tierra está cargada de energía eléctrica negativa, de una carga negativa, y cuando cae un trueno desde el cielo, pues ese trueno viene con carga positiva. Entonces cuando el trueno baja y hace contacto sobre la superficie, pues se genera un cortocircuito, y este cortocircuito es el que genera dicha explosión, y es la cual, producto de la explosión, se ilumina el cielo, generando a su vez también un sonido o un trueno. Y básicamente, obviamente que la explosión, los volts que bajan del cielo producto de la lluvia,
pues son miles de volts, y es por eso que se ilumina tanto el cielo de una explosión tan grande que se genera, y a su vez se genera un ruido pues a la vez tan grande, producto de esta cantidad de voltaje que hace contacto sobre la Tierra y que genera un corto. O sea, lo que vemos cuando es un rayo, un trueno, básicamente es un corto de luz, básicamente, pero obviamente a dimensiones pues más grandes. Y bueno, aquí les dejo una reflexión. Si alguien de ustedes, por ejemplo, va en un avión volando y de repente abren la ventana y sacan la mano y tocan un cable de luz, la pregunta es, ¿les dará algún toque por tocar un cable de luz si van volando sobre un avión? La respuesta es no, porque no están haciendo tierra, están flotando sobre el aire dentro de un avión. Entonces, al no estar haciendo pues contacto sobre la superficie terrestre, pues no hacen tierra, y en consecuencia pueden tocar ese cable sin que les dé ningún toque. Y bueno, de hecho aquí hay un grupo muy famoso, AC/DC, un grupo de rock de antes, que pues sus siglas son así, AC/DC, que pocos lo saben, un grupo muy famoso, pero pues hacen referencia al voltaje alterno AC y al voltaje directo DC. Y de hecho, para los que incluso no sabían, pues tiene un rayito entre AC y DC, tiene un rayito como dentro de su logotipo, haciendo alusión a la energía eléctrica, ¿vale? Otro dato es que también el voltaje alterno fue desarrollado por Nikola Tesla, mientras que el voltaje directo por Thomas Alva Edison. Dos inventores muy famosos, uno más mañoso que otro, en este caso hablo de Edison, pero bueno, y esa ya es otra historia que después la contaremos, ¿vale? Ahora vamos a ver qué es la corriente eléctrica. No es lo mismo decir corriente que voltaje, porque de repente muchos se van con la idea de que se va la luz en su casa y de repente te dicen se fue la corriente. Hay quien dice se fue el voltaje y hay quien siempre dice se fue la luz. Y son conceptos totalmente diferentes, pero que a su vez es importante que sepan que no es lo mismo. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de los electrones en el interior del mismo. Básicamente se define como la velocidad que viaja el voltaje sobre un material conductor. La corriente y el voltaje siempre van a ir de la mano, no van separados. Uno es la velocidad a la que viaja y uno es la fuerza que se necesita para viajar. En este caso, pues la corriente es la velocidad a la que viajan los electrones, en este caso la electricidad, por el cable o el conductor, ¿vale? La corriente, en este caso se representa con amperes, que es la unidad de medida, y se abrevia con una letra A mayúscula. Bueno, aquí le pongo la definición, que la corriente no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo positivo al negativo de una fuente de voltaje, como se ve en el ejemplo, ¿vale? Y la resistencia eléctrica, pues básicamente la definición se define como la oposición al flujo de electrones al moverse a través de un conductor. Básicamente la resistencia se detiene y reduce el flujo de corriente eléctrica que entra a un dispositivo eléctrico. Se representa con la letra griega omega, y que significa ohms, ¿vale? En corriente eléctrica, en este caso, la grieta omega significa ohms. La resistencia eléctrica no es otra cosa más que se opone al flujo del voltaje y de la corriente, haciéndolo reducir. Es decir, que si va a una velocidad y le pones una resistencia, reduce esa velocidad para que no vaya tan rápido, y en consecuencia, en términos numéricos y medibles, pues reduce el voltaje. Si tenemos 10 volts y le pones una resistencia de una cantidad, lo puedes reducir hasta 5, 0, 1, 2, depende de la resistencia que le pongas. A mayor resistencia, mayor reducción de voltaje y corriente tienes. Pero ¿cómo se relacionan? Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo se relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia? O sea, ¿cómo encontrar una relación entre uno y otro? Bueno, pues con un pequeño ejemplo, con este ejemplo siempre es muy fácil entender cómo se relaciona voltaje, corriente y resistencia. Supongamos que ustedes están regando su pasto con una manguera, ¿no? Vamos a suponer que en este caso el voltaje es el diámetro de la manguera, es decir, el grosor, ¿vale?, de su manguera. Como ustedes saben, hay mangueras más delgadas que otras. Entonces el voltaje va a ser qué tan gruesa es la manguera. Mientras que la corriente es la presión a la que sale el agua. Es decir,
Si ustedes tienen una manguera de un diámetro muy grande, muy grueso, pero si la presión del agua es pequeña, pues realmente no pasa nada, ¿no? Porque puede que tengan una manguera muy grande, pero si tienes una presión muy baja, pues de nada te va a servir. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si tu manguera es pequeña y tienes una presión de agua muy grande, pues el agua va a salir demasiado rápida, ¿están de acuerdo? Y la resistencia vendría siendo como el dedo sobre el orificio de la manguera. Cuando tú pones el dedo, pues reduces el paso del agua, pero a su vez aumentas la presión. Es lo mismo que hace la resistencia en un circuito eléctrico. Entonces, repito, si ustedes yo les dijera, ¿cuál es el más importante de los tres, voltaje, corriente y resistencia? ¿Cuál me dirían? O sea, ¿qué me importaría más? No importa mi dedo, no importa el grueso de la manguera o no importa la presión del agua. Pues la respuesta es la corriente, o sea, la presión del agua. No importa el grosor de la manguera, sino que lo que a mí me importa es la presión a la que viene el agua. Y es lo mismo en un circuito, siempre hay que estar más atento en la corriente que en el voltaje o en la resistencia. La corriente es la culpable de lo que hace que los componentes se quemen, que los componentes se calienten, ¿vale? Es la corriente, no el voltaje, ¿vale? Otro ejemplo de poder ver la resistencia, el voltaje y la corriente, pues es, por ejemplo, vamos a suponer que son dos corredores. Tu voltaje es el cuerpo de la persona, es decir, qué tan atléticamente estás, gordito, delgadito. La corriente está a la velocidad a la que corre y la resistencia viene siendo el peso adicional a la persona. Supongamos que vas corriendo y corres contra un gordito y tú eres un delgado. Pues obviamente que el voltaje, que en este caso es tu cuerpo, pues está mejor, ¿no? Está mejor diseñado para que corras más. Mientras que la corriente es a la velocidad a la que corre. Aunque puede que estés gordito y que a lo mejor tu cuerpo físicamente no se va bien, pero si la velocidad a la que corres siendo gordito es más rápida que uno que es delgado, pues le vas a ganar. Y la resistencia es como si le pusiéramos un peso adicional, como una mochila a alguien que corre, pues obviamente lo vas a frenar, va a ir más lento porque lleva más peso. Es lo mismo. Entonces al final del día lo mismo, importa más la corriente. En este caso de una carrera, pues el que más rápido vaya es el que va a ganar. No importa si estás gordito, estás delgado, si llevas mucho peso o poco peso. Es la que va a ganar, en este caso, la velocidad, que es la relación de la corriente. Y aquí hago lo mismo, pues ¿cómo se relaciona, no? Pues básicamente el voltaje y la corriente en un circuito, en la electricidad, siempre van de la mano. Pero siempre se recomienda checar mucho la corriente. El voltaje es importante, claro que sí, pero la corriente es la que realmente le da el funcionamiento, la energía para que las cosas funcionen. Por ejemplo, aquí dice, para determinadas aplicaciones es más importante uno que otro. Por ejemplo, para el uso de motores se recomienda que la corriente sea alta. Cuando tenemos motorcitos de un carrito, por ejemplo, ahí lo que demanda un motor para que se mueva es la corriente, no tanto el voltaje. Dice, de esta forma el motor girará más rápido, pero cuando se trata de encender un LED, por ejemplo, la prioridad es tener un buen voltaje para hacer prender todos los LEDs. Por ejemplo, en una tira de LEDs lo que se recomienda es tener un buen voltaje, obviamente también una buena corriente, pero también pues obviamente el voltaje va de por medio. Pero aún así, siempre la corriente va a ser más importante y es a su vez más peligrosa, porque es la que pues hace que los componentes, repito, se quemen, se calienten, se averíen, ¿vale? Y bueno, esto es todo por la clase 1 del día de hoy. Lo que van a hacer se los dejaré escrito en el Google Classroom, la actividad que van a hacer de esta clase que acaban de ver, así como de cada clase que vamos a tener. Espero lo hayan entendido y pues si no, pues regresen el video, les recomiendo que regresen el video, véanlo con calma. Estos videos se van a subir a YouTube para que los puedan ver o descargar incluso, ¿vale? Es un gusto haber estado con ustedes, espero lo hayan entendido. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un muy bonito día, ¿vale? Gracias, soy el ingeniero Saldívar, cuídense mucho y pásensela bien.